Vamos a iniciar entonces con la clase de hoy, que tiene que ver con la llegada al poder de Arturo Frondizi. Si ustedes han leído un poquito la información de la clase anterior, habrán visto que hacia 1957 la Unión Cívica Radical se va a dividir en dos bandos, ¿sí? Por un lado, la Unión Cívica Radical Intransigente, que va a estar liderada por este señor llamado Arturo Frondizi, y por otro, la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín. ¿Qué significa intransigente? Que no están dispuestos a negociar, ¿sí? Que son duros y estructurados en su postura. ¿Y por qué se da esa separación? Por la Constitución de 1949. ¿Se acuerdan que ahí han leído ustedes en la plataforma? Esa Constitución la había modificado Perón, ¿verdad? Para poder llegar a la segunda presidencia. Ahora bien, como Perón ya no está, se van a reunir en una convención y algunos van a estar de acuerdo con que siga vigente esa Constitución y otros no, ¿sí? En el caso de la Unión Cívica Radical Intransigente, ellos quieren que se derogue esa Constitución y que vuelva a existir la de 1853, ¿sí? Sin embargo, los de la Unión Cívica Radical del Pueblo, ¿qué dicen? Bueno, que se vuelva a la Constitución de 1853, pero que se conserve el artículo 14 bis, que ustedes saben que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Bueno. Recuerden que yo les conté que cuando se produce un golpe de Estado, el objetivo de los que llegan al poder es sacar al país de la crisis, ¿verdad? Y convocar a elecciones. Ya se había dado durante el gobierno de Aramburu todo el proceso de desperonización, ¿verdad? Que es el objetivo principal. Entonces decide convocar elecciones para el año 58, 1958. Y en esas elecciones, acuérdense que el peronismo no existe, ¿verdad? Ha desaparecido, Perón está en el exilio, por lo tanto, las fórmulas que se van a presentar van a ser las que les mencioné recién, las de la Unión Cívica Radical dividida, ¿sí? Por un lado se va a presentar Frondizi por la Unión Cívica Radical Intransigente, y por otro lado se va a presentar Balbín de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Pero Frondizi, que era un poquito más astuto, va a realizar un pacto secreto con Perón. Miren lo que son las cosas, ¿sí? No quiere su constitución, sin embargo lo busca para hacer un pacto secreto, ¿sí? Y para eso va a enviar a un señor que se llamaba Rogelio Frigerio a Paraguay, que era donde estaba Perón en ese momento. ¿Qué establece ese pacto secreto entre Perón y Frondizi? Perón tenía que decirle a sus seguidores, ¿sí?, que voten a Frondizi. Y a cambio, ¿qué le prometía Frondizi? Que no iba a existir la proscripción del peronismo, o sea que el peronismo iba a volver a escena, y que además Perón iba a poder retornar al país. ¿Sí? A través de ese pacto, Frondizi logra la mayoría de votos en las elecciones y es elegido presidente en forma democrática. Va a gobernar hasta 1962, y que ya vamos a ver qué sucede. Cuando llega al gobierno, él cuenta con el apoyo de los trabajadores, ¿verdad?, que son los que apoyan a Perón, de la clase media y también de los empresarios. Es decir, que todos los sectores sociales lo ven con buenos ojos. Desde lo económico, va a desatar o va a intentar imponer algo muy novedoso para la época, que es el desarrollismo. Escriban esa palabrita y subrayenla, que ahora les explico en qué consiste. Ese desarrollismo significa desarrollo industrial acelerado. Es decir, que se va a dar prioridad a la producción de energía, combustibles,
automóviles y electrodomésticos. En una palabra, se va a hacer hincapié en la industria pesada, ¿sí? Esa industria que la Argentina no tenía y no había venido desarrollando hasta este momento. Ahora bien, para desarrollar todas esas industrias necesitábamos tener capital. Y sabemos que la Argentina no venía de una buena etapa económica, por lo tanto, para lograr este desarrollismo va a promover las inversiones extranjeras, ¿sí? Van a llegar empresas extranjeras al país, sobre todo en lo que respecta al petróleo. Va a realizar contratos petroleros con las empresas transnacionales para acelerar la extracción del combustible, ¿sí? Empresas, por ejemplo, como Shell, como la Standard Oil Company, ¿bien? Van a ingresar al país y van a empezar a producir, ¿sí? Pero todo eso va a generar también mucha inflación y dificultades en la balanza de pagos. Va a aumentar el 60% de los salarios de los trabajadores, ¿sí? A la vez de que aumentan los precios. Entonces va a tratar de mantener a la clase obrera o a la clase trabajadora con la misma situación con la que venían, ¿sí? En una buena posición. Para frenar la inflación que yo les acabo de contar, va a establecer un plan de estabilización, que también lo había hecho Perón en su momento, ¿sí? ¿En qué consiste ese plan de estabilización? En el congelamiento de los salarios y en eliminar las medidas regulatorias del Estado. Obviamente que este plan de estabilización no va a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque los precios van a seguir subiendo, el salario va a seguir siendo el mismo, no va a alcanzar, algunas fábricas van a tener que cerrar, ¿sí? Entonces los conflictos sociales se van a ir agudizando cada vez más. Esto conlleva a que entre el 59 y el 61 se produzcan numerosas huelgas en contra del plan económico que intenta implementar Frondizi. Sobre esta política desarrollista, ustedes van a leer el texto que yo les dejo en las actividades, ¿sí? Presten atención, no es difícil, pero es largo, y por lo tanto hay muchas cositas que ir viendo y subrayando, ¿sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar con la clase media? Yo les dije que al principio lo apoyaban, ¿verdad? A Frondizi. Va a perder el respaldo porque se va a entrometer en un problema con respecto a la enseñanza. Ustedes saben que la enseñanza, ¿verdad?, había sido religiosa durante el peronismo, pero que ya en el segundo peronismo o en la segunda presidencia queda sin efecto, ¿sí? Entonces se genera este conflicto de si la enseñanza debe ser laica o religiosa. Obviamente que los católicos querían que la enseñanza fuera religiosa, mientras que la mayoría de la población optaba por una enseñanza laica y libre, ¿sí? La enseñanza laica, entonces, era propuesta por los profesores y por los estudiantes, y muchos van a ser reprimidos por tener esta idea. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Frondizi sí se va a inclinar por la educación religiosa. Es más, va a entregar subsidios y va a validar los títulos de instituciones privadas que estaban en manos de católicos, ¿sí? Entonces eso va a ir agrietando aún más este gobierno de Frondizi. ¿Qué va a pasar con respecto a el peronismo? ¿Se acuerdan que yo les dije que
él hace el pacto, ¿verdad? Ganó las elecciones, entonces ahora tienen que cumplir con su parte. Para eso va a establecer una ley que se llama la ley de amnistía. A-M-N, amnistía. ¿Qué significa esa ley de amnistía? Que va a permitir a los peronistas usar públicamente sus símbolos. ¿Se acuerdan que estaban prohibidos? Que el decreto ley que yo les di establece un montón de prohibiciones, ¿verdad? Con respecto al peronismo. Entonces ahora se van a poder volver a usar los símbolos y sus sindicatos, o sea, los sindicatos peronistas, van a poder volver a actuar de forma legal. ¿Me van siguiendo hasta ahí, verdad? No es difícil. Bien. Lo otro significativo con respecto al peronismo, y que va a marcar la caída de Frondizi, son las elecciones que se llevan a cabo en marzo de 1962. En esas elecciones se iban a renovar los diputados y las autoridades provinciales. Cuando digo autoridades provinciales, hablo de gobernadores, ¿verdad? ¿Qué hace el gobierno? Va a autorizar la presentación de listas integradas por dirigentes peronistas. ¿Qué significa eso? Que se va a presentar la lista Frejuli, que va a encabezar o que va a tener dentro de sus candidatos a personas con filiación peronista, ¿sí? A personas que son peronistas. En esas elecciones, esas listas con candidatos peronistas van a ganar en 10 de las 14 provincias, ¿sí? Incluidos Buenos Aires y Tucumán, por ejemplo. ¿Cómo verán los militares esto que hayan triunfado estas listas peronistas? ¿Qué les parece? ¿Estarán de acuerdo? ¿No estarán de acuerdo? No. 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 Bien. No, porque significaba que Perón podía volver en cualquier momento, ¿verdad? Y lo acababan de derrocar como para volver a traerlo, ¿sí? Entonces, los militares presionan a Frondizi para que haga algo al respecto. ¿Qué hace Frondizi? Anula las elecciones e interviene esas 10 provincias donde habían ganado los candidatos peronistas. Además de eso, intenta organizar un gabinete con integrantes cercanos a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Para contentar a los militares, ¿verdad? Y le solicita a Aramburu que interceda ante esta situación. Aramburu, recuerden que era militar, ¿sí? A pesar de estas medidas, los militares no están de acuerdo, siguen descontentos, porque saben que Perón en cualquier momento puede retornar, y van a derrocar a Frondizi en ese mismo año. No solo lo derrocan, sino que lo envían preso a la isla Martín García, que creo que ya les conté, ¿verdad? Que es la isla donde van a parar todos los presos políticos. Ahora bien, es muy particular este golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el poder no lo van a tomar los militares, ¿sí? Va a quedar en manos del presidente provisional del Senado, que se llamaba José María Guido. Guido como el nombre, ¿sí? Como Guido Casca. Guido era miembro de la Unión Cívica Radical Intransigente, o sea que en algún punto seguía el lineamiento de Frondizi, ¿verdad? Pero va a asumir manejado por los militares. Entonces, chicas, a este golpe de Estado no se lo cuenta entre los golpes de Estado que estuvo la Argentina. ¿Por qué?
porque los militares no van a tomar el poder, ¿sí? Es un golpe de Estado cívico, no militar. ¿Y por qué los militares no van a tomar el poder? Porque adentro hay una interna entre dos bandos, que son los azules y los colorados, ¿sí? Que tiene que resolverse. Entonces, hasta que esa interna no se resuelva, el ejército no quiere tomar el poder. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Todo lo que veníamos viendo anteriormente habían sido cívico-militar, porque los militares ocuparon el cargo inmediatamente. En este caso no. En este caso lo va a ocupar el presidente del Senado, que ustedes saben que es quien sigue la línea sucesoria, ¿verdad? Cuando no hay ni presidente ni vicepresidente. ¿Sí? Guido será después el encargado de llamar a elecciones, una vez que salgan de la crisis o que se solucione el problema del ejército, y de ahí volveríamos a un periodo nuevamente democrático. ¿Bien? Pero lo que me interesa destacarles es esto, que el golpe del 62 no se considera un golpe de Estado militar, ¿sí? Simplemente es un golpe de Estado, perdón, cívico. ¿Se entiende, niñas? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien. La actividad entonces es muy sencilla. Van a tener que leer un texto que les habla sobre esta política desarrollista, ¿bien? E identificar unos elementos que yo les pido ahí. Sí les pido, valga la redundancia, que no transcriban, que traten de ustedes hacerlo con sus propias palabras, ¿sí? Porque si no me cortan pedazos de textos, del texto mismo, y por ahí no responde a la consigna. Entonces lean con detenimiento y traten de ir identificando lo que yo les pido, ¿sí? La otra pregunta tiene que ver con esto del golpe de Estado que les acabo de decir, y creo que la otra es enumerar 3 causas por las que Frondizi va a ser derrocado. ¿Sí? Súper, súper, súper fácil. No las quiero llenar de tarea porque sé que deben estar como muy cansadas. Ya estamos llegando al final del año y se vuelve tedioso por ahí si uno pide muchas cosas. Entonces solamente son hacer esos 3 puntos y entregarlos de a 2, si no me equivoco, ¿sí? Hasta el miércoles 28 de octubre que nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? ¿Queda claro? Profe, una pregunta. Sí, Andrea. En la clase anterior, la profe de educación física nos dijo de que estaban viendo unas cosas de cómo un protocolo de cómo se iba a rendir y eso, y quería saber si usted sabía, bueno, cómo íbamos a rendir su materia o No tenemos todavía algo. ninguna directiva, ¿sí? Sabemos que hay una instancia evaluadora que es del 9 al 20 de noviembre, pero todavía no sabemos cómo, ¿sí? No sabemos si va a ser oral, no sabemos si va a ser escrito, no sabemos si nosotras podemos elegir la manera, ¿sí? En mi caso ustedes son un montón, así que tomarles oral me llevaría hasta las 6 de la tarde, más o menos. Así que veríamos, si ustedes hubieran trabajado un poquito mejor en el segundo trimestre, quizás mi evaluación hubiera sido un poquito más simple, pero como se han portado medio mal, no todas, aclaro, no todas, vamos a ver si evaluamos en forma escrita. No me pregunten cómo porque no sé todavía. Vamos a pensarlo. De todas maneras, creo que la evaluación es solo del tercer trimestre, ¿sí? Así que vayan viendo los temas que venimos trabajando, que no han sido muchos. Del segundo trimestre iría, del tercero, perdón, lo de mujeres y peronismo, que han hecho el PowerPoint increíble la mayoría. La segunda presidencia de Perón, que tenían que hacer, ¿se acuerdan? Lo de la peronización de la sociedad. El golpe de Estado, que es el que tienen que presentar hoy, y Frondizi. O sea que si se tienen que evaluar, serían esos 4 temas, ¿sí? Para que vayan teniendo en cuenta y para que traten de imprimir lo que tengan que imprimir, pegar, tener al día, para que en base a eso puedan estudiar, ¿sí? Obviamente que evaluarlas en la virtualidad no es lo mismo que evaluarlas personalmente, así que no se preocupen porque la evaluación no va a ser una evaluación imposible, ¿sí? Va a tener que ver más con opinión personal,
con algún texto seguramente que van a tener que analizar, ¿sí? Nada que les complique la existencia porque no es la idea. Pero yo bien tenga las directivas, voy a poder darles. Todavía no sabemos nada. Por eso les decía a las chicas también al principio que no sé si esta es la última clase o la del 28, pero que mientras tanto traten de ponerse al día con los trabajitos prácticos, ¿sí? Perdón. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Queda claro, Andrea, más o menos? Sí, profe, sí, gracias. Bien. Pregunta, para que te pongan la nota, ¿cuentan los trabajos, las clases de Zoom, todo eso o no? Obvio, siempre. Todo eso suma puntos, ustedes ya saben. Por lo menos conmigo, no sé con otras profes, pero por lo menos conmigo siempre suma. ¿Sí? Bueno, paso entonces a